Aquí empezamos. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Tras el acto habló de sus prioridades y trazó la hoja de ruta. Karen Aro nos informa. Acompañado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y en medio de aplausos de jueces y conjueces, llegó al Pleno de la Asamblea Nacional Wilman Terán, pues este jueves fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura. Jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de su cargo como vocal principal que presidirá el Consejo de la Judicatura del Ecuador. Sí, juro. Con las actas firmadas y ya en funciones, vinieron los pedidos. Que se refuerce, si cabe el término, la institucionalidad a todo nivel. Y parte de esa institucionalidad y fundamental es la justicia ecuatoriana. Tan medida menos en algunos casos, incluida intromisión de este Poder Judicial, incluso en el Poder Legislativo. Una vez que cumplió el acto en asamblea, Terán acudió al edificio del Consejo de la Judicatura, fue recibido por los directores de cada departamento y subió a su despacho. En rueda de prensa habló sobre sus prioridades. Es obviamente la evaluación. La evaluación es una dinámica permanente y constante. Eso nos ayuda a afinar las tuercas de gestión. Imagínate que habrá que reformar posiblemente, no sé, la Constitución, tal vez hay que reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. Álvaro Román, quien presidió la Judicatura durante 24 días por decisión de la Corte Constitucional, dijo que en este tiempo identificó debilidades. La falta de presupuesto para dar mantenimiento a las instituciones, a las infraestructuras, y otra cuestión, por ejemplo, lo que yo encuentro es de que tenemos que reformular ciertos procesos en cuanto a la distribución de carga laboral. Román entregó en manos del nuevo presidente un informe de cómo deja la judicatura. El ministro de Transporte, Darío Herrera, reconoció el mal estado de las vías del país y aseguró que eso se debe a la falta de mantenimiento de los últimos 8 años. Dayana Monroy ya está con nosotros y nos tiene los detalles. Adelante, Dayana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Así es, llegó la respuesta del ministro de Transporte al deterioro de casi la mitad de las carreteras del país. Según Darío Herrera, no todos los 1.800 kilómetros de vías previamente identificadas por el Ministerio de Transportes están en pésimo estado. Él asegura que solo son tramos de estas carreteras. A su vez, prometió que se va a mejorar las vías en al menos un 30%, pero durante lo que queda del gobierno de Guillermo Lasso, es decir, en los próximos 2 años. Veamos. Una realidad que no se puede ocultar, pues nos recibe al salir o llegar a casi todas las provincias del país. Deslizamientos, obras inconclusas, caos, riesgo. El ministro de Transporte no reconoce la responsabilidad total sobre el estado de las vías, pues dice que las carreteras están así por falta de mantenimiento, pero no solo de este gobierno. El resultado de 7 a 10 años de cero mantenimiento en la red vial estatal. Hoy nos toca reconstruir y nos cuesta no $5, sino $25 si hubiéramos invertido ese dólar hace 7 o 5 años atrás. Asegura que sí se han invertido recursos. Invertimos $19 millones. Se supone que hay un desembolso de 800 que se ofreció el año pasado. El presupuesto el año pasado tuvo un techo de 362, Milton. Lo cierto es que son 37 carreteras de 12 provincias del país las que se encuentran en pésimo estado, calificadas como carreteras donde hay que circular con precaución por el Ministerio de Transporte. A este 18% de las vías hay que sumarle un 27% más que están en situación regular, es decir, de los 10.000 kilómetros de vías del país, 4.700 kilómetros no están en buen estado. Estamos hablando de tramos de vía que tienen sectores con daños. No necesariamente son 1.800 kilómetros que están destruidos. El ministro además negó la entrega de proyectos a dedo en Lago Agrio. Y nosotros acogimos las observaciones del CERCOP de una contratación que tenía problemas y dijimos, aquí no nos vamos a meter. Se hizo régimen especial con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, resultó en 1.8 millones menos en costo. También dijo que el puente de La Manala a Tacunga será finalizado en marzo.
Y aunque se ofreció a entregarlo en diciembre, no quiere llamarlo un retraso. No es necesariamente un retraso. A ver, estas obras, Milton, son dinámicas, ¿no? Tú entras con unos estudios, cuando llegas al sitio, las situaciones cambian. Finalmente, el ministro hizo una promesa. Aseguró que espera reducir ese 18% de vías que están en pésimo estado a solo un 10% y subir el porcentaje de vías que se encuentran en buen estado de 13% al 31%. Pero todo esto en los próximos 2 años. La vía Esmeraldas-Quinindé, Alausí, Huigra, El Triunfo, Bahía-Tosagua, Puerto Viejo-Santana, Montecristi-La Cadena, La Guaranda, Balsapamba, Chillanes-Bucay, Cuenca-Molleturo, Cuenca-Girón, Cuenca-Limón, Cuenca-Guarumales, Chillanes-Bucay y Méndez-Morona en Morona-Santiago son solo algunas de las vías que se encuentran en mal estado, pues en total son tramos de 37 vías a nivel nacional. Aquí me despido. Continúan las comparecencias en la comisión que investiga el llamado caso Encuentro. Hoy el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que aunque tienen derecho a investigar, se deben frenar las pretensiones desestabilizadoras. Hoy fue a la Asamblea el ministro Henry Cucalón. Vamos también en directo a la Asamblea. A esta hora está Daniela Valencia para que nos dé detalles de todo lo que está ocurriendo a esta hora. Hola, Dani. Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Efectivamente, pasado el mediodía, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, realizó una visita protocolaria aquí en el Palacio del Legislativo. Se encontró con el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. Aprovechó esta oportunidad para referirse a la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Él dijo que están en todo su derecho de realizar un informe y que espera que esto le sirva a la Fiscalía para poder encontrar a los culpables del delito de corrupción. Sin embargo, dijo que se tienen que frenar ciertas pretensiones, como aquellos que buscan que esto termine en un juicio político. Escuchemos lo que dijo el ministro. Donde yo manifiesto mi clara diferencia y donde voy a ratificar mi posición irrestricta a favor de la democracia y en esto que denomino la batalla de las ideas, es la pretensión o lo que se está elucubrando en estos días de que forzadamente quieran llegar a vincular sin ninguna prueba de ningún tipo, peor política, al primer mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa es la línea, es obvio que nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición. Yo daré a conocer mi posición. Será obviamente de contraste y de frentear eso que para mí no tiene ninguna lógica jurídica y que estaría absolutamente contrario a la Constitución. Por su lado, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, aplaudió este encuentro, el hecho de que la Asamblea y también el Ejecutivo se encuentren en un diálogo. Dijo que además se trabajaron en ciertas reformas. Escuchemos lo que dijo. Le hemos dicho que nosotros hemos propuesto el diálogo desde la Asamblea Nacional. Producto de ello, justamente, ha sido las reformas a los cuerpos de seguridad. Producto de ello, del diálogo convocado por la Asamblea Nacional, se aprobó el tema de tecnologías, parte de la denominada ley de inversiones. Estamos nosotros, lo hemos dicho a los medios de comunicación, por citar a un diálogo respecto del tema laboral. Se ha planteado que quieren hacer el seguimiento con el Ministerio de Gobierno del tema de la reforma a la Constitución en cuanto al apoyo de las Fuerzas Armadas respecto de la Policía Nacional. Le hemos dicho de que la Comisión presta todas las facilidades para ello, que aspiramos que lo más pronto esté el informe para primer debate. Y bien, desde las 5 de la tarde la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro recibió ciertas comparecencias. Aunque se esperaba 17 personas, solo acudieron 3 de ellas. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Si la gente que a usted le acompaña no va a guardar silencio, le solicito a la Guardia Legislativa que proceda a retirarlos. Y le voy a contestar, aquí sus actos de misoginia no proceden. Este fue uno de los momentos en el que se caldearon los ánimos al interior del Salón José Mejía Lequerica en la Asamblea Nacional, pues con calificativos en contra del actual secretario de Seguridad Pública y del Estado, fue como la presidenta de la comisión ocasional que investiga los hechos relacionados con el denominado caso Encuentro, Viviana Veloz, intentó frenar los aplausos de quienes acompañaban al compareciente, una de las únicas 3 personas que acataron el llamado de la Asamblea Nacional. Mire, señora presidenta,
Yo respondería a la pregunta que usted está haciendo si no hubiera sido objeto de una agresión injustificada de su parte. Usted me ofende innecesariamente. Yo no le di motivo alguno a usted para que me agreda como me agredió hace un momento. Las preguntas del resto de legisladores se centraron en si conocía o no actos de corrupción del gobierno. ¿Cuál sería la razón? Tal vez si le pregunta a él para que le explique eso, yo no puedo saber por qué el señor Boscán dice eso. ¿No tiene conocimiento de nada? No, sí tengo conocimiento de muchas cosas, ¿no? Lo que usted me... Pero de la pregunta que le hago al respecto. Exactamente, porque no hay ningún vínculo, señor. Y déjeme decir una cosa, señor asambleísta. Ningún gobierno ha combatido el narcotráfico como este gobierno. Lo primero. Lo primero, señor asambleísta, calificar el narcotráfico como una amenaza a la seguridad del Estado. Movilizar, en consecuencia, en una acción conjunta e integrada Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Quien también compareció ante esta mesa legislativa fue el presidente del movimiento Creo, Guido Chiriboga. A él se le preguntó si conocía al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, y a Rubén Cherres, ambos mencionados como participantes en el supuesto caso de corrupción en las empresas públicas. Chiriboga no lo negó. Yo he conocido al señor Cherres de antes de la campaña porque somos ambos consocios del Guayaquil Tennis Club, donde tenemos varios miles de socios en ese club, dentro de los cuales estamos él y yo, y de ahí lo conozco. E incluso dijo que Cherres debía ser quien aclare sus aseveraciones. El señor Cherres, el ciudadano Cherres, se toma el nombre también de terceras personas para darse un sentido de importancia en las llamadas entre ellos. Sería buenísimo, lo veo muy difícil, Presidenta, pero sería buenísimo que pueda, que se presente y explique los comentarios que él hace. Yo no puedo responder por lo que terceros dicen en conversaciones. La comisión ocasional prevé entregar el informe el próximo 23 de febrero, documento que deberá ser debatido por los 137 asambleístas. Entre los comparecientes que deberían venir el día de hoy estaba la fiscal general Diana Salazar, también la excomandante general de la policía Tania Varela. Sin embargo, presentaron comunicaciones pidiendo nueva fecha y hora para realizar estas comparecencias. Como les decíamos en el video, esta comisión prevé entregar el informe el próximo 27 de febrero. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente noche. Buenas noches, Daniela. Gracias por la información desde la Asamblea Nacional. Y la Cancillería confirmó que 22 ecuatorianos viajaban en el bus que se accidentó la madrugada del miércoles en Panamá. Según un comunicado, 8 compatriotas estarían heridos y no se menciona posibles fallecidos. Pero la organización 1-800 Migrantes señala que hay 4 víctimas mortales. Belén Merizalde con los detalles. Se fue mi hija la Blanca, mi yerno, mis 3 nietas y mi hijo el Gustavo, Franklin, René se fueron. Ellos son parte de los 11 miembros de una misma familia que viajaban en el bus que se accidentó la madrugada del miércoles en el distrito de Hualca, provincia de Chiriquí, en Panamá. Hace 15 días salieron desde Quito con la ilusión de llegar a Estados Unidos, atravesando la selva del Darién, pero no lo consiguieron. Y ahí dicen que ayer ha habido ese accidente y ahí me dicen que mi hija... Ha fallecido mi hija y mi nietito y no la encuentran a mi yerno. Que por favor nos ayuden con la información, qué es lo que pasa, porque igual aquí estamos en agonía y en angustia de no saber nada. En el bus viajaban 69 personas. De ellas, según confirmó este jueves la Cancillería, 22 son ecuatorianas. En este comunicado además se menciona que 8 se encuentran heridas, 6 en condición estable y 2 en estado crítico. Sin embargo, no se señala nada sobre fallecidos. No obstante, desde la organización 1-800 Migrantes tienen otra información. Y luego hay estos 4 fallecidos. Murillo explica que usualmente la mayor cantidad de migrantes proviene de las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo. Pero en esta ocasión las familias que viajaban son de Pichincha, Tungurahua, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas. Hay personas que están en una condición extrema. Muchos de ellos, por ejemplo, salieron escapando de la violencia. Mi prima fue diciendo que el sueño de ella era de comprarse una máquina y una volqueta y comprarle un pedazo de terreno a mi tía para que ella no pagara arriendo.
Desde hace 3 años, la selva del Darién se ha convertido en una nueva ruta para los ecuatorianos que anhelan llegar a Estados Unidos. Murillo asegura que este trayecto es aún más peligroso. Porque por lo general en Centroamérica, de la experiencia que nosotros tenemos, les cobran $15,000 mínimo o más, pero les llevan en un vuelo hasta Centroamérica y evitan la selva del Darién. Los que cruzan la selva del Darién son los que no tienen coyoteros y los que no tienen el dinero completo para hacer el viaje irregular con un coyotero. Según cifras de unos 800 migrantes, en el 2022 al menos 25,000 ecuatorianos habrían cruzado el Darién, mientras que en 2021 la cifra fue de 3,000. En Ohio, Estados Unidos, un tren con más de 100,000 galones de productos químicos y cancerígenos y que se usaban como arma química en la Primera Guerra Mundial se descarriló provocando una catástrofe ambiental. Las imágenes del siniestro que ocurrió a inicios de mes, pero recién hasta ahora se ha divulgado, son impresionantes. Son las impresionantes imágenes que provocó. Seguimos, amigos. La Judicatura investiga de oficio el proceso con el que alias Junior accedió a la prelibertad. Un informe del Servicio de Atención a Privados de Libertad fue clave para que el segundo al mando de los choneros salga de prisión. Carlos Acoto nos cuenta que el organismo de gobierno dio fe de la rehabilitación de alias Junior. Pese a los pronunciamientos que en reiteradas ocasiones se hicieron desde el gobierno, no hubo ningún pedido de revisión o apelación a su cambio de régimen. Así lo reveló la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, respondiendo a los señalamientos que desde el Ejecutivo se han hecho y que no son nuevos, sobre la responsabilidad de la función judicial en casos como la liberación de alias JR. Hoy el procedimiento por el que a finales de 2022 accedió a la prelibertad está bajo investigación. Y se reconoce que si bien el juez Jorge Aldaz ordenó el cambio de régimen en favor del segundo al mando de los choneros, hubo un elemento clave, un informe del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que fue la llave con la que se abrió la puerta. En casi 300 páginas el SNAI da cuentas del proceso de rehabilitación que había cumplido con honores el segundo al mando de los choneros. Y entre otras cosas consta que el PPL se muestra reflexivo ante el delito por el cual fue acusado, asume las consecuencias de sus acciones y espera poder recuperar el tiempo perdido con su familia. Tiene como meta a futuro avanzar en su desarrollo personal mediante el trabajo que dignifica como persona. se analiza también su paso por las diferentes actividades de rehabilitación. Ha participado en talleres de psicología, actividades de salud mental y actividades de interacción social. Al recuperar la libertad, el PPL tendrá un lugar donde residir y laborar. También estará junto a su familia, quien lo apoyará en el proceso de reinserción a la sociedad. Y desde el departamento jurídico se señala: durante el cumplimiento de la pena, la persona privada de libertad Junior Alexander Roldán Paredes no ha cometido faltas graves o gravísimas y a la vez no registra ninguna sanción administrativa, por lo que el equipo técnico emite el informe favorable para la concesión de la fase de prelibertad. Durante la audiencia de prelibertad, la representante del SNAI intervino para decir que el informe da cuentas de que se cumple con todos los requisitos y que no había nada más que decir. Fiscalía puso reparos, pero no fue suficiente. Hemos solicitado un pronunciamiento de parte del director del SNAI. Su departamento de prensa ha respondido que por lo pronto no están atendiendo a medios de comunicación. Esta mañana se realizó el sepelio del sargento de policía Freddy Bonilla, asesinado en Esmeraldas de lunes. Por este crimen hay 3 personas detenidas, 2 de ellas menores de edad con antecedentes. Joana Ramos nos cuenta más. Así, en los hombros de sus compañeros, el cuerpo del sargento de policía Freddy Bonilla abandonó la capilla ardiente que se alzó en su honor. Antes del mediodía, Bonilla fue sepultado en su natal Esmeraldas. El pasado lunes, cuando Bonilla salió de su casa, fue interceptado por 5 delincuentes, 2 de ellos niños de 11 y 13 años. Tras varios allanamientos, 2 menores de edad y un adulto ya fueron capturados. Ya realizó todas las operaciones básicas de inteligencia y se pudo dar con la aprehensión de los responsables. Alias Boquita, de 11 años, sería el que disparó primero a Bonilla. El otro menor, de 13 años, disparó después. En el lugar se hallaron 14 indicios balísticos. En lo que va del año, 497 menores de edad han sido detenidos por policía. 497.
Por lo tanto, es hora que diferenciemos las sanciones que tiene que tener un menor de edad que está ligado a sicariato, a crimen organizado, al narcotráfico. El otro detenido de 24 años es quien presuntamente lidera la banda criminal que opera en este sector de la provincia de Esmeraldas. Los dos menores de edad sospechosos de asesinar al sargento de policía ya habrían participado en otros delitos como robo, microtráfico y homicidios. Los menores de edad fueron aislados y puestos a órdenes de las autoridades. Los dos adolescentes hoy están en el centro de adolescentes infractores de Esmeraldas, lugares que son hasta cierto punto inclusive vulnerables, personas de esta alta peligrosidad, porque si bien es cierto tienen 15 años, pero tienen ya usuarios de muchos años de experiencia, y eso ha ocurrido a lo largo y ancho del país. La policía baraja dos hipótesis sobre el asesinato, el robo y la muerte por encargo. En rueda de prensa, la policía informó además la desarticulación de varias bandas delictivas que operaban en Esmeraldas, Guayaquil y Loja. Este jueves se llevó a cabo la primera reunión de los equipos de transición de la alcaldía de Guayaquil designados por la alcaldesa saliente Cynthia Viteri y el alcalde electo Aquiles Álvarez. Luisa María Heredia nos informa que el encuentro se desarrolló en las instalaciones municipales. Es el equipo que se encargará de la transición en administración municipal. Se juntó por primera vez pasado el mediodía de este jueves en la sala contigua al despacho de la alcaldía. La misión para esta primera cita era establecer una metodología de trabajo que permita que la transición sea fluida. Ha sido una reunión para ponernos de acuerdo, para presentarnos, para establecer cuál va a ser la metodología, sobre todo para que los directores puedan trabajar ya los nuevos equipos de la mano. Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, es quien encabeza la comisión conformada por la alcaldesa saliente Cynthia Viteri, en la que también están otros funcionarios. Marta Herrera, secretaria municipal, Cristian Castelblanco, procurador síndico, Priscila Salcedo, directora de Recursos Humanos, Andrés Burbano, director de Obras Públicas, Marlon Guzmán, director financiero encargado, y Joyce Ceballos y Julia Robelo, asesoras de Viteri. Por delegación del alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en cambio, hay 12 profesionales, entre ingenieros, abogados y arquitectos. Pablo Pita, Miguel Dumán y Carlos Chong, Javier Flores, Jorge Fernández, Diana Lapo, Alfredo Parra, José Luis Castillo, Felipe Cabezas, Luis Altos, Jorge Viteri y Fernando Cornejo. Hemos acordado una agenda de trabajo y unos puntos a levantar en cuanto a información para poder tener el diagnóstico completo del municipio al día de hoy. Y es que Aquiles Álvarez ha hecho hincapié en la necesidad de que el proceso sea eficiente, técnico y transparente, sobre todo en lo que se refiere a la situación financiera, pues a inicios de semana aseguró tener información sensible sobre el tema. De ahí que anunció que como vedora de la transición ha sido invitada a la Contraloría, algo que ratificó el líder de su equipo, Pablo Pita. Eso va a acompañar el proceso eventualmente. Necesitamos tener dimensionamiento de lo que está pasando en el municipio. La información es pública, la información debe ser completa en beneficio de la ciudad. Esta es una transición además histórica que tiene que vivirse a la altura de lo que Guayaquil merece. El nuevo alcalde asumirá la administración del Cabildo porteño el 14 de mayo. Es decir, su equipo tiene prácticamente 3 meses para recabar la información pertinente de las empresas públicas, fundaciones, corporaciones y direcciones municipales. Más noticias. El Consejo Nacional Electoral aprobó un informe de verificación de firmas para una consulta popular antiminera en el Chocó Andino. El colectivo podría continuar con el proceso y en el Distrito Metropolitano de Quito volveríamos a las urnas probablemente en 60 días. María Gracia Cuesta nos cuenta más. Por unanimidad, el Pleno del CNE aprobó este miércoles el informe de firmas del colectivo Quito Sin Minería, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral reconociera formularios que habían sido invalidados por el Consejo. Cumple con los requisitos de legitimidad democrática, toda vez que cuenta con el respaldo de las firmas. Mi voto es a favor de determinar el cumplimiento del requisito. Con esto explica el abogado ambientalista Harold Burbano qué procedimiento sigue. Recolección final logística por parte de las personas de la zona y ya dar el día para poder realizarse estos comicios. Inicialmente en el año 2021 el primer pedido de consulta fue también negado por la Corte Constitucional. Ahora, una vez que se cumpla lo siguiente, los tiempos estarían dados. Podríamos volver a las urnas en Quito entre 45 y 60 días. Sin embargo, lo que cuestionan varias voces es lo que podría pasar con esta zona del noroccidente de Pichincha. Un símil con Buenos Aires. La presidenta de la Cámara de Minería lo explica. Es una iniciativa que no va a
a solucionar los temas de fondo que existen en el Chocó andino. Es una zona muy rica, sin duda alguna, es una zona que perfectamente podría tener una minería responsable, bien hecha. Sin embargo, en esa zona hay actividades ilegales y también hay el colapso de un colector de aguas servidas río arriba. De ganar el sí, por ejemplo, en la consulta, el Estado debe promover estas actividades que la comunidad ha decidido emprender. Y además, María Eulalia Silva recuerda los resultados de la consulta que perdió el presidente Lasso con respecto a la actividad en determinadas zonas. Los resultados de la consulta popular del día 5, de alguna manera recogen ese clamor popular también de que no sigue existiendo más restricciones. Donde hay minerales siempre habrá el riesgo de que exista minería y si no puede hacerlo la legal, responsable y que cumple leyes, lo harán los ilegales.